duda es de altísimo impacto el secuestro, porque ya hay que llamarlo secuestro y no nada más desaparición, del panista Diego Fernández de Ceballos, ex aspirante presidencial, ex senador, pero sobre todo un gran negociante, un polémico político que incluso ha luchado, ha litigado en contra del Estado y ha conseguido para algunas empresas multimillonarias devoluciones de impuestos, sobre todo a Jumes, a Jugos del Valle. Estamos hablando de miles de millones de pesos, de los cuales él se ha llevado el 40%, junto con su socio Antonio Lozano Gracia, ex procurador general de la República. También ha sido socio de Fernando Gómez Montt y tiene un pasado bastante polémico, pero vamos a hablar de su secuestro. Si se trata de un secuestro económico que podría encajar en su personalidad, pues es un hombre multimillonario, estaríamos hablando de que no han llamado los plagiarios para pedir este rescate. Entonces estaríamos hablando de un secuestro o político, o del narco, o de la guerrilla, porque recordaremos que en el año 94, justamente en época de elecciones, hubo el secuestro de Alfredo Harp Elú, hubo otros secuestros atribuidos y después confirmados que cometió el Ejército Popular Revolucionario, el EPR, ahora muy diezmado, una guerrilla que no tiene mucha fuerza en este momento y por eso yo casi descarto que sea por ahí. Sin embargo, hay que esperar a los acontecimientos. Sea como sea, este secuestro es de altísimo impacto y le pega directamente al gobierno. Le pega directamente por una sencilla razón, porque estamos frente a una administración de Felipe Calderón que se ha dedicado a restarle importancia a la muerte, al secuestro, al levantón de muchos ciudadanos, llamándolo ofensivamente daño colateral o diciendo que son los menos, que son una minoría. O tenemos un secretario de Gobernación que dice, bueno, yo me siento bien, yo me siento seguro, yo me siento cómodo, que teman otros, yo no. En fin, este secuestro contradice todo el discurso oficial respecto de la seguridad y que la percepción de la ciudadanía está equivocada porque vamos ganando la guerra. Obviamente estamos transponiendo un límite que no habíamos traspuesto y que se había advertido por parte de los expertos, que en México las autoridades iban a tomar conciencia del problema de la inseguridad y del secuestro y de la delincuencia organizada y la violencia extrema hasta que la lumbre le llegara a los aparejos, hasta que empezaran a ser tocados altos empresarios, altos ejecutivos, dirigentes políticos de muy alto nivel, y eso parece que está empezando a ocurrir con Diego Fernández de Ceballos. No sabemos exactamente su destino, pero seguramente en las próximas horas empezaremos a tener información. Por supuesto, esto ha generado una serie de especulaciones, desde que podría estar muerto, desde, bueno, hay gente que se atreve a hablar del autosecuestro y yo por supuesto no me sumo a esa corriente, diciendo que como no hay candidato viable que pudiera ganar las elecciones para el Partido de Acción Nacional, él después de recuperar su libertad estaría puestísimo para aspirar nuevamente a la presidencia. En fin, esto se presta a tanta especulación. ¿Por qué? Porque vivimos en un país de desinformación, en un país en el que tampoco pasa nada, en donde ni siquiera se desea llamar a las cosas por su nombre y se le llama desaparición, mientras que ya el jefe de gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, lo llamó secuestro abiertamente, ¿no? Y el propio Felipe Calderón, de visita en Europa, ha tenido que reconocer que estamos ingresando en una zona parecida a la que tenía Colombia hace más de 20 años. Entonces, a los mexicanos no nos resta sino exigir que todas las víctimas de secuestro, de levantón, de desaparición, sean tratadas de la misma manera que es tratado Diego Fernández de Ceballos y su caso, porque yo acabo de hablar con familiares de víctimas de desaparición en carreteras, en calles y en casas de Coahuila, que no han recibido la atención del gobierno federal, que vinieron a la Ciudad de México, familiares de 35 desaparecidos, y que no fueron ni siquiera recibidos por la PGR. Los atendió un funcionario menor en la Secretaría de Gobernación y les dijeron, pongan su queja por escrito. Señor, llevamos más de un año en esto, pongan su queja por escrito. Y los regresaron a las autoridades de Coahuila. Dijeron, bueno, vinimos al centro del país porque estamos pidiendo auxilio federal, y de todas maneras no les hicieron caso, le dieron con la puerta en las narices, y bueno, ellos exigen, y nosotros como ciudadanos pensamos que todos merecerían la misma atención.